Cierra los ojos por un momento y deja que los sentidos te lleven atrás. El crepitar de leña seca en un horno de barro, el olor terroso de la harina que acaba de molerse, el punzante dulzor de higos al sol que parece llenar toda la calle. No es una escena de museo ni una recreación turística. Es una tarde cualquiera en una aldea de Galilea hace 2000 años. Descubre la comida que sorprendía hace 2000 años en la Biblia. No solo qué comían, sino qué significaba cada bocado, cada gesto en torno a la mesa. Esta pieza es una invitación a redescubrir la mesa antigua como lugar teológico. En el mundo bíblico, los alimentos no son mero fondo, son lenguaje, ley, pacto y poder. El pan, la aceituna, la copa de vino, la sal en la mesa y la forma de reclinarse dicen quién eres, a quién perteneces y cómo se comunican los afectos y las desigualdades. Acompáñame a saborear con la imaginación, a escuchar con los oídos de quien estudia piedras y semillas, y a pensar con el corazón cristiano. Lo ordinario de la comida encierra revelaciones sobre Dios y sobre nosotros. La molienda y el pan. Escucha el sonido, una piedra que gira contra otra, un zumbido grave que se incrusta en la piel del que lo oye a diario. La molienda era el pulso de la casa, la rueca y el molino de mano, la muela de montura o la quern, marcaban el ritmo de la vida. Las mujeres, en su mayoría, pasaban horas cada día sentadas o en cuclillas, guiando la piedra superior con fuerza constante. Deuteronomio lo comprende como un bien tan esencial que la ley lo protege. No tomarás en prenda la muela que muele. Deuteronomio 24:6. Esa prohibición dice más que economía. Reconoce que quitar la muela a una familia era arrebatarle su sustento. Imagínalo, la harina todavía tibia, con un olor a germen y a grano recién quebrado. La textura entre fina y algo granulada, según el cuidado en el tamizado. Había pan para cada necesidad. Pan de trigo para quienes podían permitírselo, pan de cebada para la dieta cotidiana de la mayoría. En los evangelios, el pan aparece cargado de símbolos. Jesús declara ser el pan de vida. Juan 6. Y los panes de cebada protagonizan la multiplicación ante multitudes hambrientas. Marcos 6, Mateo 14. No es casualidad que el pan, alimento básico y trabajo humano concentrado, sea la metáfora elegida para hablar de la presencia vivificante de Dios. La arqueología respalda este protagonismo. En excavaciones de asentamientos rurales se han hallado muelas domésticas, así como molinos de mayor tamaño en contextos comunitarios. Estudios osteológicos indican que en esqueletos femeninos de la región aparecen marcas de desgaste en los hombros y en las articulaciones, coherentes con movimientos repetitivos de molienda. La evidencia sugiere largas jornadas de trabajo físico habitual. Investigadoras como Trude Dothan y otras han descrito cómo la materialidad del hogar dependía, en lo sustancial, de ese trabajo invisible. Esa invisibilidad está relatada también en la literatura bíblica. Proverbios 31 presenta a la mujer fuerte que hace pan. Proverbios 31:15. Una figura que celebra la sabiduría doméstica y la economía del alimento. Pero junto al elogio, debemos reconocer la dureza. Las muelas pesan, las manos se gastan, la provisión es frágil. No romantizamos su labor. La molienda era física, larga y agotadora, y su centralidad no borraba la precariedad. Muchas familias no tenían excedentes suficientes para distribuir sin temor. Un mal año de cosecha significaba raciones reducidas. Técnicamente, la molienda no era una operación simple. Los molinos de mano, a veces montados sobre un eje sobre la piedra inferior, producían una harina gruesa que requería habitual tamizado para obtener una textura más fina.
Pero el tamizado implicaba tiempo y más trabajo humano. En la práctica, el pan del día a menudo llevaba una mezcla de partículas más toscas, fibras y salvado, alimento rústico y nutritivo. El pan así hecho era denso, saciante, con un olor cálido y algo a nuez, distinto del pan blanco aireado que hoy vincularíamos a lo fino. Las especies y aditivos también daban matices. El ajo, el comino, semillas de hinojo o de sésamo podían aromatizar o enriquecer la masa cuando estaban disponibles. No es accidental que la ley y la economía ritual giren alrededor de la muela. La prohibición de tomarla en prenda subraya que el grano y su transformación son la base de la vida social. La molienda conecta, además, con la solidaridad. En muchas aldeas, los molinos comunitarios o los prestadores de servicio de moler constituían puntos de interacción social. Llevar el grano a moler implicaba conversar, intercambiar noticias, sostener redes. Al mismo tiempo, llevar la muela fuera o depender de terceros concentraba vulnerabilidades económicas. El acceso a la molienda era también una cuestión de poder. La teología del pan, por tanto, parte de lo cotidiano. Cuando Jesús habla de pan en Juan 6, o cuando en el relato de la multiplicación se comparte pan y pescado, la escena no es meramente simbólica. El pan es presencia de cuidado, raíz de la subsistencia humana. El contraste entre la abundancia y la subsistencia obliga a leer los signos. ¿Qué significa que un maestro multiplique panes en un contexto de inseguridad alimentaria? Significa que el signo apunta a una restauración de la mesa, a una economía de don que redefine el acceso, pero también nos recuerda lo frágil del pan, lo delicado del tejido social que permite que haya pan en la mesa. Es importante añadir que la molienda tenía un aspecto comunitario y legal que ha llegado hasta nosotros en fragmentos de textos y en hallazgos arqueológicos. En lugares como Telesafi y otros yacimientos de la costa y del interior se han documentado instalaciones de molienda vinculadas a poblados mayores. La tecnología y su despliegue hablan de economías compartidas, de excedentes y de control social. Cuando un asentamiento producía más harina de la que consumía, vendía o intercambiaba. Cuando no, la comunidad se desintegraba poco a poco. La textura del pan también dicta prácticas culinarias. El pan servía como cuchara. Se utilizaba para recoger guisos de lentejas o guisos de vegetales. Comer con las manos no era falta de etiqueta, era técnica culinaria. El pan humedecido ofrecía una manera de articular la comida y el acto de compartir. Estas prácticas informan escenas bíblicas donde la mesa es signo de pacto. Compartir pan implica compartir vida. CTA. Breve. Si esta exploración te está hablando, suscríbete y acompáñame en este viaje para redescubrir sabores y significados que han moldeado nuestra fe. Hornos, combustibles y la fragancia del pan. El pan no nace solo de la harina, el horno es su otro progenitor. Los hornos de barro, tabún o variantes locales, eran comunes en casas y patios. El tabún, una estructura de barro con abertura lateral para introducir combustibles y masa, impregnaba el aire con notas ahumadas y un olor a tierra cocida. El resultado era una corteza gruesa y un interior denso, con matices tostados que hoy asociaríamos al pan rústico. Otros hornos más profundos, análogos al tandir o al horno de pozo, permitían cocciones diferentes, y la tradición culinaria migra y se aleja con los intercambios culturales. Hablar de tabún no es hablar de un objeto exótico, sino de una tecnología culinaria que manejaba recursos limitados con sabiduría. Aprovechar calor residual, economizar combustible y producir panes que duraran varios días.
El combustible importaba ramas secas, leña y, en regiones menos arboladas, estiércol seco mezclado con paja. Ese combustible deja su huella en el pan, un ligero aroma ahumado, una combustión peculiar que altera la temperatura y la duración del horneado. En comunidades agrícolas, la gestión del bosque, la recolección de leña y la preparación del estercolado eran labores más en la cadena que permitía que el pan llegara a la mesa. Nuevamente, la economía del alimento se vuelve una red de oficios. Sembradores, molineras, quienes recolectaban leña, quienes gestionaban el horno. En las ciudades y aldeas se observan hornos colectivos. En otras ocasiones, las familias mantenían un horno doméstico. La existencia de hornos comunales no solo hablaba de eficiencia, sino de regulación y control social. Había horarios, cuotas, normas. Tener acceso directo a un horno propio era un signo de cierta autonomía. No tenerlo implicaba depender del vecino o de estructuras comunales. En contextos de tensión, el control de los hornos podía convertirse en herramienta de poder. La arqueología ha recuperado rastros de hornos y sus desechos. En yacimientos como Ecrón o en excavaciones costeras se han identificado estructuras de cocción y capas de ceniza que confirman la centralidad del pan. Los estudios de materiales cerámicos también nos hablan de recipientes asociados a la preparación y almacenamiento de masas y productos. Estos rastros técnicos nos permiten imaginar la textura, el aroma y la apariencia del pan que cruzaba manos y mesas. Culturalmente, el pan tiene formas y nombres distintos. La matzá, el pan ácimo, por ejemplo, tiene un lugar ritual en la tradición judía. Su preparación y consumo están regulados por la memoria del Éxodo. Pero la mayor parte de la población comía panes leudados o masas fermentadas en distintas proporciones. La fermentación no era necesariamente un proceso industrializado como hoy. Se trataba de cultivos caseros, levaduras naturales y prácticas transmitidas generación tras generación. Aquí aparece un elemento que conecta lo culinario con lo religioso: la matzá en el seder, el pan partido en la cena de Jesús, la metáfora del pan partido que habla de dar y recibir. Aceite de oliva, la luz y la mesa. Si la molienda era el corazón del pan, la aceituna y su aceite eran el pulso múltiple de la vida cotidiana. Alimento, ungüento, combustible para lámparas y símbolo ritual. Piensa en la aceituna, un fruto que requiere cuidado, recolección y prensado. Su aceite es condensación de trabajo y paisaje. Las prensas y lagares, a menudo construidos en terrazas o en espacios dedicados de fincas y aldeas, procesaban toneladas de aceituna en campañas estacionales. Egrón y otros sitios han mostrado evidencia de instalaciones para la producción de aceite, incluyendo prensas y depósitos, lo que sugiere que la industria del aceite tenía una dimensión casi industrial en ciertos centros. La prensa es una imagen especialmente poderosa para leer textos bíblicos. El huerto de Getsemaní, aunque su identificación exacta incluye múltiples dimensiones históricas y simbólicas, se representa en la tradición como lugar de intenso quebranto. No es extraño que la imagen de la prensa surja en la literatura profética como símbolo de angustia y de determinación. Aceite para ungir, una mezcla de aceite con aromas, era usado en ritos y en prácticas domésticas. En la mesa, el aceite funciona como grasa esencial, en platos de hortalizas, para mojar pan o para asar. Su sabor va desde lo herbáceo y verde hasta lo más maduro y almendrado según la cosecha. Económicamente, el control de olivares indicaba riqueza. Quien poseía olivos podía sostener iluminación en casa con lámparas llenas de aceite, conservar alimentos en aceite y comerciar con un producto duradero. En algunos hallazgos arqueológicos se han encontrado grandes tinajas y depósitos relacionados con la industria oleícola.
lo que muestra que el aceite no era solo una economía doméstica, sino también una mercancía. Investigaciones recientes y hallazgos en ciudades costeras y en asentamientos interiores confirman que la producción de aceite formó parte de circuitos comerciales amplios. Ritualmente, el aceite se volvió lenguaje sacramental. Ungir con aceite al rey o al sacerdote es una metáfora de consagración y de presencia. En la tradición cristiana, la imagen del aceite tiene resonancias litúrgicas y pastorales. Pensarlo como sustancia que sirve para curar y para consagrar, sin atribuirle poderes milagrosos fuera del texto, nos coloca ante una economía simbólica rica. La unción no es un truco mágico, es un rito cargado de memoria social y religiosa. El trabajo detrás del aceite también es trabajo de manos, muchas veces invisibilizadas. La recolección de aceitunas exigía manos que subían y bajaban de tronos improvisados, que sacudían ramas y seleccionaban frutos. Esa campaña, de semanas a meses, concentraba la labor agrícola y compromisos familiares. Las decisiones sobre cuándo prensar, cómo almacenar y a quién vender implicaban negociaciones económicas y sociales que configuraban jerarquías locales. La mesa del aceite podría ser humilde, un plato con hortalizas aliñadas, o señorial, donde el aceite acompaña platos cocinados con mayor tiempo y recursos. En la Biblia, el aceite aparece en múltiples registros, desde la unción de reyes hasta recetas narradas en proverbios y canciones. Esa multiplicidad de usos muestra su centralidad. Mientras contemplas la cocina antigua, quizá te preguntas, ¿cómo llegaban esos sabores hasta nosotros? La continuidad hay que entenderla con prudencia. No podemos afirmar que cada árbol actual sea idéntico a los que existieron en tiempos bíblicos. Los estudios botánicos indican continuidades y cambios. Sin embargo, las técnicas, prensado, decantado, almacenado, muestran una línea de transmisión tecnológica plausible. Arqueólogos como Aren Maeir han documentado lagares y prensas que conectan la economía del aceite con las dinámicas regionales de poder. A tercio de este relato, la mesa aparece como intersección de fuerzas, trabajo, economía, rito y sabor. El pan se hace con harina molida por manos que a menudo no se ven en las crónicas. El aceite llega bajo contratos y cosechas. El horno transforma la masa con humo y paciencia. Estos elementos no son solo ingredientes, son testigos de la condición humana en su relación con lo divino. Un sorbo de vino. Cultura, mezcla y cuidado. La palabra vino evoca celebración, profecía y a veces advertencia. En la Biblia, el vino es símbolo de alegría y de exceso. Proverbios 21. Aparece en la maldición de Noé tras la embriaguez, Génesis 9, y en gestos sacramentales. Pero si pensamos en el vino del primer siglo, debemos despojarnos de imágenes modernas. Lo más probable es que el vino se consumiera con frecuencia diluido con agua, en distintas proporciones, y que incluyera prácticas para su conservación, resinas y curados, que hoy nos resultan extrañas. La fermentación, controlada por manos experimentadas, producía bebidas de diferentes grados alcohólicos. La dilución era norma en contextos cotidianos y de mesa, no solo por moderación, sino por sabor y por seguridad microbiológica en aguas de dudosa potabilidad. Técnicamente, el vino no era un producto homogéneo. Había vinos de mesa, productos de banquete y mezclas destinadas a largo almacenamiento. Los recipientes de almacenamiento, ánforas, jarras y las técnicas de sellado influían en el carácter del vino. La adición de resinas, por ejemplo, podía actuar como conservante. Reseñas arqueológicas y análisis químicos en ánforas recuperadas de contextos mediterráneos muestran rastros de compuestos que sugieren prácticas de conservación.
En bodas y en celebraciones, el vino tenía un sentido social: marcar tiempo, afirmar la hospitalidad y conformar la estructura del banquete. El milagro de las bodas de Caná, Juan 2, no es, desde la perspectiva narrativa, una lección sobre enología. Es un signo que utiliza la economía del vino para comunicar algo sobre la abundancia y la transformación. La costumbre de ofrecer varias copas durante banquetes y seders, la estructura de 4 copas en la Pascua, la expectativa de la 4ª copa durante el seder, son prácticas rituales con significado comunitario. Interpretar esos gestos exige sensibilidad histórica. En la Última Cena, por ejemplo, Jesús se sitúa dentro de la estructura del seder y de la mesa del banquete, resignificando elementos sin desconocer su forma tradicional. Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22. Arqueológicamente se han encontrado lagares y depósitos vinícolas en yacimientos como Tel Bet Shemesh, Ecrón y en excavaciones en la región costera e interior. Restos de uvas y de semillas, junto a restos de ánforas, permiten esbozar la centralidad del vino en la economía. Un hallazgo particularmente fascinante, aunque no único, lo constituyen los estudios sobre semillas antiguas que han germinado tras milenios, como las que se han asociado a Masada. Estos descubrimientos sugieren continuidad botánica y permiten pensar en cultivares y prácticas agronómicas antiguas. No obstante, en todos estos puntos la formulación debe ser cauta. La evidencia sugiere probables escenarios, no reconstrucciones definitivas. Antes de que la copa llegue a la boca, el vino ya ha recorrido una cadena de manos. El cultivador que cuida la vid, el recogedor que poda y cosecha, el pisador o el prensador que extrae el mosto, el depositario que cuida la fermentación y el comerciante que lo transporta. Cada eslabón introduce decisiones que afectan sabor, color y dignidad del producto. En el mismo gesto de compartir la copa se inscribe una red social. Beber juntos es afirmación de confianza y de alianza. Aquí, en el borde entre aceite y vino, entre pan y copa, la mesa se revela no solo como práctica alimentaria, sino como teatro de identidad. La comida narra quiénes somos, y cuando la narrativa de la comida se cruza con la narrativa del Evangelio, la cotidianeidad se vuelve sacramental: el pan partido, el vino compartido, la provisión para los hambrientos. Pero aún quedan historias de trabajo y de exclusión que hay que escuchar. La invisibilidad de las mujeres en la cocina, la economía del sal, la dureza de secados y conservas. Antes de llegar a esos relatos, queda por explorar cómo la ley de pureza y la estructura del seder condicionan la experiencia alimentaria de la comunidad. Es en ese cruce donde la mesa antigua nos exige una decisión. ¿Quieres seguir mirando la textura del pan o prefieres entrar en la complejidad social que lo rodea? El relato continúa, porque la mesa no se agota en el pan ni en la copa. Hay voces que aún no hemos escuchado y pruebas materiales que aguardan interpretación. La próxima pausa nos llevará a las leyes que configuraron la comida, a las distinciones que separaban a las mesas, y a la práctica cotidiana de comer en común, reclinarse, compartir fuentes y la tensión de pertenecer o de quedar afuera. Si hasta ahora has caminado por el olor de la harina, por la fragancia del aceite y por la expectativa de un vino compartido, prepárate. La historia que sigue revela quién fue admitido a la mesa y quién quedó relegado, y por qué eso importa para interpretar los evangelios. Las leyes que regulaban la comida no eran meras reglas abstractas, configuraban la intimidad de la mesa y la identidad de la comunidad. Cuando la ley hablaba de alimentos puros e impuros, de abstenciones y de ritos de limpieza, estaba trazando fronteras visibles e invisibles que decidían con quién compartías pan y quién quedaba fuera.
Piensa en la ley sobre animales limpios e inmundos en Levítico 11. No es solo una lista culinaria, es una cartografía de pertenencia que afectaba economía, sacrificio y cotidianeidad. La observancia de estas normas marcaba prácticas diarias. ¿Quién podía cocinar? ¿Con qué utensilios? ¿En qué contexto social uno era admitido a la mesa? La arqueología contribuye a esta lectura. En muchos yacimientos de Judea y las colinas circundantes se registra una ausencia marcada de huesos de cerdo en contextos domésticos fechados a la época tardía del Segundo Templo, mientras que en contextos filisteos o costeros los restos porcinos son más comunes. Esa distribución sugiere que las normas alimentarias tenían consecuencias materiales. Se tradujeron en qué animales se criaban y mataban, en qué alimentos se vendían en los mercados y en cómo se estructuraban las redes de intercambio. Pero debemos ser prudentes. La interpretación no es lineal. La presencia o ausencia de restos animales puede obedecer a patrones económicos, ecológicos o culturales combinados. Por eso se habla de evidencia que sugiere, más que de certezas absolutas. Las leyes de pureza también afectaban la hospitalidad. Compartir la mesa implicaba confiar en que los alimentos y los platos no comprometían tu condición ritual. En algunos textos del período, la idea de contaminar a otro por contacto con ciertas comidas aparece como preocupación real. Por eso la mesa es un lugar donde se decide la cercanía. Invitar a alguien a reclinarse junto a ti o excluirlo es una forma de definir comunidad. Este hecho adquiere eco directo en los evangelios, donde la acción de comer juntos es a la vez teológica y política. Compartir pan no es una frase inofensiva, es una declaración de alianza. Dentro de la dieta cotidiana, las legumbres, las verduras y el pescado ocupaban un lugar central que hoy quizás subestimamos. Los guisos de lentejas y habas, el potaje de cebada, las ensaladas humildes de hierbas silvestres constituían la proteína y la sazón de muchos hogares. La lenteja aparece como imagen de subsistencia en textos antiguos. En algunas narraciones, un plato de lentejas simboliza acuerdos desesperados o necesidades urgentes, pero también la alimentación diaria de campesinos y jornaleros. Las legumbres ofrecen un ejemplo claro de economía de recursos, fácilmente almacenables, nutritivas y adaptables a distintos guisos, eran el sostén de la mayoría. El pescado, sobre todo en torno al lago de Galilea, forma otra línea del relato alimentario. La pesca no era solo sustento, era industria. En lugares como Magdala, excavaciones dirigidas por investigadores como Aren Maeir han puesto de relieve talleres, anclajes y estructuras asociadas a la producción, oficio y comercio del pescado. Se hallaron instalaciones que indican limpieza y curado de pescado, pesos de red y otras evidencias que hablan de una economía pesquera organizada. El pescado salado o secado era un producto que viajaba. Consumido localmente, además, formaba parte de la dieta habitual de comunidades ribereñas y portuarias. Las frutas y los frutos secos completaban el menú. Higos, dátiles, granadas, uvas y almendras eran consumidos frescos cuando la temporada lo permitía, o secados y conservados para el invierno. La percepción moderna de frutas exóticas se desvanece frente a la evidencia de que muchas de estas especies estaban integradas en las prácticas agrícolas locales. En Masada y en otros sitios se han recuperado semillas y restos de plantas que permiten reconstruir parte de esa dieta. En Masada, por ejemplo, semillas antiguas recuperadas en contextos arqueológicos han sido objeto de experimentos de germinación. El hecho de que algunas germinaran en condiciones controladas no demuestra una continuidad genética absoluta, pero sí nos ofrece una ventana tangible hacia los cultivos del pasado y la posibilidad de conocer variedades que en algunos casos se han perdido o transformado con el tiempo.
La sal merece una mención aparte. Más allá de su función alimentaria, la sal fue, en el Mediterráneo antiguo, elemento de conservación, unidad económica y símbolo. La sal conservaba carne y pescado. Se empleaba para salar quesos y encurtir. Económicamente, la posesión de sal o el tener acceso a rutas de sal podían afirmar una posición en circuitos comerciales. Simbólicamente, la sal aparece como pacto en textos antiguos, un gesto que alude a permanencia y fidelidad. Cuando Jesús habla de ser la sal de la tierra, Mateo 5:13, la metáfora es rica en resonancias prácticas. La sal preserva, da sabor, implica coste y labor. Tocar con la imaginación la textura de estas comidas nos acerca a costumbres que hoy nos resultan ajenas. El pan se usaba para recoger guisos. La mano derecha, limpia para comer, cumplía una función ritual y técnica. Comer era acto manual y corporal. Mojar un trozo de pan en un plato comunal, llevarlo a la boca, compartir con el vecino, todo era lenguaje. Reclinarse en banquetes, una práctica aristocrática y también imitativa en ciertas ocasiones populares, reorganizaba cuerpos y jerarquías. Quien ocupaba la cabecera, quien se inclinaba más cerca del anfitrión, marcaba una posición de honor. En el relato de Judas, por ejemplo, la proximidad a Jesús durante la cena intensifica la tragedia de la traición. Juan 13, 21, 30, Mateo 26, 23, 25. La mesa, así, se convierte en escenario narrativo, donde las relaciones personales se visibilizan. El seder y la última cena merecen un tratamiento cuidadoso, porque aquí la comida se vuelve memoria comunitaria. El seder, tal como lo recoge la tradición y como se remonta a la narrativa del Éxodo, Éxodo 12, estructura la cena pascual con elementos concretos: la matzá, panásimo, el maror, hierbas amargas, el jaroset, mezcla que recuerda el barro de la esclavitud, y la sucesión de copas. Jesús celebra dentro de esa matriz ritual y, según los evangelios sinópticos, reinterpreta elementos: partir el pan, compartir la copa, otorgándoles nuevo sentido. Mateo 26, 26, 28, Marcos 14, 22, 24, Lucas 22, 19, 20. La tradición cristiana ha visto en esos gestos la inauguración de una memoria sacramental. La lectura histórica sugiere que Jesús estaba actuando dentro de la forma del seder, resignificando sin romper. Un detalle que ha suscitado debate académico es la cuestión de la cuarta copa del seder. En la liturgia pascual, la cuarta copa suele expresar esperanza final y redentora. Algunas reconstrucciones de la Última Cena señalan que la narrativa evangélica no registra que Jesús bebiera la cuarta copa en el momento en que pronuncia palabras sobre la nueva alianza. Desde la prudencia académica diremos que, según determinadas reconstrucciones y lecturas rituales, es plausible que la secuencia ritual quedara en suspenso en la escena evangélica, con una carga simbólica que los primeros seguidores de Jesús interpretaron de distintas maneras. Esa suspensión ritual, si existió, es teológicamente fecunda. Hace visible la tensión entre memoria de liberación y promesa todavía por consumarse. Los banquetes en la tradición bíblica funcionan de modos múltiples. El relato de Abraham, que recibe a visitantes y prepara una comida para ellos, Génesis 18, es paradigma de hospitalidad. La mesa es lugar donde se hospeda, se anuncia y se bendice. En contraposición, las cenas cortesanas, como la que rodea la muerte de Juan el Bautista en la corte de Herodes, exponen el lado más sinuoso del banquete: espectáculo, poder y violencia. Marcos 6, 21, 28. El banquete puede consagrar o puede escenificar dominación. La lectura de estas escenas requiere sensibilidad. No romantizamos la mesa. La reconocemos como espacio ambivalente, capaz de incluir ternura y brutalidad.
Es preciso detenerse en el trabajo femenino que sostiene toda esta vida alimentaria. Las mujeres, en muchos contextos, eran quienes gestionaban la molienda, la cocción, la conservación, la recolección de leña y la administración de despensas. Ese trabajo se aprovecha en textos bíblicos y extrabíblicos. Proverbios 31 celebra a la mujer que da la mano al pobre y hace pan en casa. Proverbios 31, 15, 27, pero esa celebración convive con una invisibilidad pública que empobrece la memoria. Las excavaciones domésticas muestran áreas de trabajo en patios, hornos adosados a hogares y molinos en contextos privados que permiten reconstruir tareas agrícolas y culinarias típicamente femeninas. Osteólogos han señalado marcas de uso repetitivo en esqueletos femeninos que coinciden con labores de molienda y transporte. Esa evidencia física documenta la intensidad del trabajo corporal. No debemos obviar, sin embargo, que la centralidad del trabajo de las mujeres no implicaba poder formal. Las decisiones sobre mercados, ventas y posesión de tierras eran con frecuencia dominio masculino. Las mujeres podían sostener la subsistencia y, sin embargo, carecer de reconocimiento económico proporcional. Esa tensión entre trabajo visible y estatus social limitado es uno de los hilos que atraviesa nuestra lectura de la mesa antigua. Reconocerlo nos obliga a no oscurecer las desigualdades con nostalgia. Nos obliga a escuchar las voces apenas registradas por las fuentes y a imaginar la fatiga y la dignidad que acompañaron cada pan. El ayuno completa la polaridad alimentaria. Si la mesa es presencia, el ayuno es ausencia temida y elegida. Los ayunos en la historia bíblica adoptan formas variadas. El ayuno de Moisés durante los 40 días en el monte, Éxodo 34, 28. El ayuno de Elías en el desierto, Primera Reyes 19, 8. Los ayunos de Daniel en tiempos de angustia, Daniel 10, 3. Y la práctica de Jesús que ayuna 40 días antes de su ministerio público, Mateo 4, 2. Jesús también reforma la práctica del ayuno en su enseñanza. Pide que se haga con discreción, sin ostentación, de modo que el ayuno sea asunto entre Dios y la persona, Mateo 6, 16, 18. El ayuno, como la mesa, es lenguaje, expresa penitencia, escucha, súplica o protesta. En su forma más radical, el ayuno revela una presencia de falta que configura la espiritualidad. La arqueología nos devuelve piezas concretas para sostener estas narrativas. En Tel Mikne Ekron, las excavaciones han mostrado grandes instalaciones de producción de aceite y cerámica relacionada con almacenamiento y comercio. Estos hallazgos, presentados por especialistas como Aren Maeir y colaboradores, hacen plausible la idea de que la producción de aceites y otros bienes alimentarios tuvo una dimensión industrial en ciertos centros urbanos. En Magdala, los descubrimientos de estructuras vinculadas a la actividad pesquera y a instalaciones de procesado ponen en evidencia formas de trabajo organizadas alrededor del lago. En yacimientos como Yavne, informes arqueológicos recientes, incluidos hallazgos comunicados en 2021, han mostrado evidencias de lagares y estructuras de almacenaje que complican la narrativa simplista de una economía exclusivamente doméstica. Tel Bet Shemesh y otros sitios de la llanura costera han aportado ánforas y residuos químicos que permiten inferir prácticas de almacenamiento de vino y aceite. Investigadoras como Cynthia Schaffer Elliott han estudiado el comercio de productos alimentarios y las rutas de intercambio en la región. Lidar Sapir Gen y otros colegas han documentado instalaciones y artefactos que nos permiten imaginar cómo se procesaban y trasladaban los alimentos. Cada hallazgo arqueológico requiere prudencia en la lectura. Un peso de red o una olla rota no nos dicen la vida completa de una persona, pero juntos, acumulados, configuran un paisaje verosímil de prácticas, prioridades y limitaciones.
Cuando los arqueólogos encuentran capas de ceniza junto a hornos domésticos, cuando hallan prensas de aceituna o grandes tinajas, se teselan datos que confirman textos. La economía del aceite, del vino y del pan no son invenciones literarias. Fueron realidades materiales que marcaron economía, religión y costumbre. Llegamos así al clímax de nuestra exploración, la resignificación cristológica del pan y del vino. Cuando los textos evangélicos hablan de tomar, partir y dar, Lucas 22:19, 1 Corintios 11:23-25, no están inventando gestos vacíos, están tomando rituales familiares y los llenan de nueva memoria. El pan como símbolo de sustento humano se convierte en imagen de presencia divina que alimenta, Juan 6:35, y la copa que circula entre manos humanas se vuelve figura de alianza renovada. No afirmamos aquí una explicación única, ni queremos cerrar debates teológicos. Señalamos que lo cotidiano, el pan que se parte en una mesa, se convierte en signo que abre hacia la trascendencia. Lo ordinario es sacramento cuando expresa don y pacto. Eso nos devuelve a nuestra propia mesa. ¿Cómo podemos recuperar el sentido que poblaba la mesa antigua sin intentar reproducirla literalmente? La respuesta no es imitar utensilios ni rituales anacrónicos, sino aprender la lección que esa historia nos deja. La comida importa en su detalle, en su dependencia de otros, en su capacidad de construir comunidad o de segmentarla. Un gesto sencillo puede transformar la manera en que comemos hoy. Detenerse un instante antes del primer bocado para recordar la cadena de manos, las manos que sembraron, molieron, cocinaron y llevaron hasta nuestra mesa. 3 segundos que no exigen liturgia, sino memoria. En términos comunitarios, recuperar la mesa implica acoger, abrir espacio para el extraño, escuchar la historia de quien comparte pan, considerar la justicia de nuestras cadenas de suministro actuales. No se trata de culpar a quien come hoy, sino de despertar conciencia sobre desigualdades que persisten. En el pasado hubo obreras silenciosas, familias que temían malas cosechas y mercados que excluían. Hoy hay otras injusticias conectadas a nuestras prácticas alimentarias. Reflexionar sobre eso es ejercicio de ética y de fe. Desde una perspectiva litúrgica, volver a ver la mesa como sacramento no elimina la diversidad doctrinal sobre Eucaristía u ordenanzas. Más bien, subraya que la memoria de la provisión y el gesto de compartir son una raíz común. La pregunta no es doctrinalmente simplista, sino vital. ¿Cómo nuestras celebraciones y comidas comunitarias pueden ser lugar de reconciliación, de justicia y de bienvenida? Al mirar atrás, hacia el olor de la harina y la fragancia del aceite, no podemos olvidar la dureza. No romantizamos el pasado. Las manos se desgastaban, la pobreza era real, las exclusiones estaban inscritas en las normas, pero tampoco dejamos de asombrarnos. A partir de esas limitaciones, emergieron prácticas que hoy nos hablan con fuerza. La mesa antigua nos enseña que el alimento sostiene cuerpos y relaciones, que el acto de compartir puede ser anuncio de la obra de Dios, que una semilla germinada en Masada o un peso de red en Magdala son, en su modestia, testimonios que enlazan generaciones. Quizá puedas llevar esto a una práctica simple esta semana. Antes de la próxima comida, mira los ingredientes con atención. Recuerda por un momento las manos que los trajeron y, si puedes, comparte un bocado con alguien que lo necesite. Prueba a hacer una pregunta a quien esté junto a ti en la mesa. ¿Qué comida te recuerda a casa? Escuchar esa respuesta es recuperar memoria y hospitalidad. Si esta investigación te ha ayudado a ver la mesa con otros ojos, compártela con alguien que disfrute de la historia bíblica y deja "entendí" en los comentarios para que podamos seguir explorando juntos. Comparte el video con quien disfrute de las Escrituras
y de los relatos materiales que las sostienen. Cierra de nuevo los ojos por un instante y trae a la memoria la escena inicial. El murmullo del molino, la corteza del pan aún caliente, el brillo del aceite en un bol. Ahora abre los ojos y contempla la mesa ante ti. Cada plato es palimpsesto de historia, labor y promesa. Comer ya no será un gesto indiferente, será quizá una pequeña liturgia donde lo humano y lo divino se encuentran. Descubre la comida que sorprendía hace 2000 años en la Biblia y permite que ese descubrimiento transforme, lenta y profundamente, la manera en que te sientas a la mesa hoy.